Abre la sesión plenaria ordinaria del mes de febrero. Decirle a los portavoces que el punto número 2 queda encima de la mesa porque estamos pendientes de informes de secretaría, como quedamos con los portavoces. ¿De acuerdo? Punto número 3. Carta de compromiso entre la Fundación... punto número 1, que me he adelantado al decirlo del número 2, aprobación de la relación de puestos de trabajo de la RPT. Bueno, la tan traída y llevada RPT, que tanto ha dado que hablar, al menos políticamente, en el Ayuntamiento y entre los trabajadores, inicia hoy su fase, por decirlo de alguna manera, final, con una aprobación provisional en este pleno, a la que se abrirá un periodo de alegaciones y, evidentemente, contaremos en el futuro con una aprobación definitiva. Saben que el punto de partida ha sido una tabla del Comité Técnico de Valoración de mayo de 2013 y un documento de 2004, un documento que nunca se puso en marcha y existía. En la actualidad, el Ayuntamiento de Trujillo no contaba con una relación de puestos de trabajo. Eso era un hecho básico que nosotros entendíamos que había que solventar, porque las relaciones laborales, evidentemente, con un documento de estas características siempre serían más fáciles de llevar que haciéndolo de otra manera. Como digo, solo se contaba con un documento del año 2004 que nunca se aplicó, que nunca se puso en marcha. En definitiva, había una plantilla de personal que no determinaba ni los requisitos para cubrir puestos de trabajo, ni los valoraba conforme a criterios objetivos, y existía una gran descompensación entre ellos. A esta RPT se asocian una serie de documentos que son la normativa de la RPT del Ayuntamiento de Trujillo, una propuesta orgánica y un catálogo de competencia, un manual de monografía de los puestos de trabajo, un contenido funcional de los puestos de trabajo, un catálogo de puestos de trabajo, un manual de valoración y gestión de la RPT, unas fichas de valoración de puestos, una plantilla orgánica y, evidentemente, también los informes que acompañan a esa RPT. Ha habido una serie de fases para elaborar este documento. La primera fase fue una entrevista mediante encuesta a todos los trabajadores, en las que se les hizo preguntas relacionadas con las funciones, con su jornada y con las condiciones de desempeño. Una segunda fase fue el método de valoración, en el que se valoraron todos los factores que se deben tener en cuenta a la hora de determinar las retribuciones del complemento específico del puesto de trabajo, y a cada factor de valoración se le añadió una puntuación progresiva. Es decir, hubo siempre un criterio de progresividad a la hora de aplicar esos criterios de esos factores o criterios de valoración de los complementos específicos. Y una tercera fase es que se ha utilizado un método de valoración igual para todos los puestos de trabajo, fueran independientemente laborales fijos o fueran funcionarios. Evidentemente, ese era un criterio que había que tener en cuenta y que, sin ninguna duda, nosotros lo que hemos querido hacer es una RPT en la que la valoración fuera igual para todos. Y a la hora, algo que yo creo que es lo más importante y que es el eje fundamental de esta RPT, fundamentalmente para los grupos políticos que aquí estamos, es que a la hora de valorar estos puestos de trabajo se constituyó un comité técnico de valoración, renunciando el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, a hacerlo de manera unilateral, y participaron en ese comité de valoración todos los miembros del comité técnico que se constituyó para ese efecto, nombrados de manera paritaria por miembro a propuesta de las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento, CSI, Comisiones Obreras y UGT, y, evidentemente, los representantes de la Corporación. En definitiva, yo creo que es una RPT que integra todos los puestos de trabajo, tanto laborales fijos, como les decía, como funcionarios, así como todos aquellos trabajadores que en el Ayuntamiento eran laborales indefinidos, en fraude de ley, que han pasado a quedar integrados dentro de ese documento, normalizando así su situación laboral y, lo más importante, también salarial, que quizá yo sé que ese es uno de los caballos de batalla, ¿no?, que teníamos en las reuniones políticas que han acompañado a la elaboración de esta RPT. Es decir, hay que reconocer que esta RPT integra a todas las personas, algunas de ellas que son, como digo, laborales indefinidos, llevan trabajando 20 años en el Ayuntamiento, por decir una cifra, algunos más, algunos menos, y que, evidentemente, sus condiciones laborales no eran las mejores.
Yo también, para hablar de la garantía de los derechos retributivos que esta RPT reconoce, quiero dejar encima de la mesa que se van a garantizar las retribuciones que se vienen percibiendo por los empleados públicos del Ayuntamiento y se establece un complemento específico personal a extinguir que viene explicado en esa normativa de valoración para todos aquellos que no sepan qué es esa figura y es cuya retribución se vea disminuida por la aplicación de la valoración que se ha llevado a cabo. Este complemento lo que va a hacer es igualarle para que mantengan una misma retribución como las que mantenían. Es decir, en ningún caso es un complemento absorbible, pero sí es cierto que aquel que en la valoración de puestos de trabajo vea en algún modo disminuidas sus retribuciones a la hora de valorar los complementos, pues con este CP va a haber igualada esa situación evidentemente retributiva que tenía anteriormente a la puesta en marcha de esta RPT. Los incrementos de las retribuciones de la nueva valoración de puestos de trabajo son el resultado, como digo, de las adecuaciones retributivas que eran necesarias en este ayuntamiento y que con carácter singular y excepcional resultan imprescindibles por las características de determinados puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o porque se han variado los objetivos que esos puestos de trabajo tenían que alcanzar, siempre, evidentemente, cumpliendo la normativa vigente. Es decir, se ha intentado que la valoración de los puestos sea acorde a la realidad actual y no en muchas ocasiones a realidades anteriores que ya no se corresponden con las funciones que esas personas desempeñan. Incrementos en términos generales, porque como digo, hay que decir, la RPT incrementa en términos generales las retribuciones de los trabajadores porque es necesario la adecuación y el establecimiento de estructuras salariales que eran inexistentes en muchos puestos. Es decir, hay personas que ocupan ahora mismo responsabilidades determinadas y que estaban sin una estructura salarial que garantizara unas retribuciones en base a las funciones que desempeñaban. Y se han homogeneizado todos los puestos de trabajo según grupos, categoría y nivel también del puesto. Yo creo que lo que se ha tratado con esta RPT, como digo, es unificar criterios, estructuras salariales y acabar con situaciones algunas, podríamos decir, de precariedad salarial, ¿no? Que había situaciones que evidentemente venían dando una situación de inseguridad salarial, aunque sea una expresión que yo me invento, a trabajadores que, como digo, llevaban mucho tiempo en el ayuntamiento, pero que por su modo de acceso no podían ver modificados sus salarios o sus retribuciones. Por eso suben más los laborales fijos o indefinidos que estaban en precariedad laboral o salarial. Evidentemente eso era una situación que la RPT yo entiendo que justamente los sindicatos han peleado por aquellos que estaban en una situación más desfavorable. Por último, decir que las discrepancias entre las retribuciones actuales y las establecidas en la RPT se van a ir haciendo efectivas en función de la evolución del presupuesto. Saben que hay unos objetivos marcados, de modo que a medida que se vaya obteniendo una evolución favorable se podrá ir realizando sucesivas actualizaciones hasta alcanzar la totalidad de las retribuciones que vienen reconocidas en el documento de la relación de puestos de trabajo. Vamos a cumplir escrupulosamente con la Ley de Presupuestos Generales y los grupos políticos que han participado en la mesa de negociación saben que hay limitaciones presupuestarias y se podrá negociar un periodo de carencia de los efectos económicos y se podrá formular una propuesta económica que encaje siempre respetando las negociaciones, así como el resultado de los comités de valoración del 7 de mayo de 2013 y el acuerdo de mesa del pasado 31 de marzo de 2015. Es decir, que se va a buscar la manera en la que las retribuciones salariales encajen de manera perfecta en las limitaciones presupuestarias que las leyes de estabilidad nos exigen. En definitiva, y para terminar, sé que esta RPT ha supuesto un trabajo laborioso. Hemos intentado buscar el consenso de los grupos y de las centrales sindicales, que yo creo que se ha conseguido, porque todos han firmado la RPT y, evidentemente, se han buscado los puntos de encuentro. En muchas ocasiones el Gobierno hubiera querido que algunas cuestiones fueran de otra manera, pero, evidentemente, los representantes sindicales también tenían mucho que decir. Y una RPT, que es lo más importante, es un documento vivo, es decir, no aprobamos hoy esta RPT y nos olvidamos de hablar de este tema para siempre, todo lo contrario. Está sujeto a mejoras, a modificaciones según las necesidades o según las propias alegaciones
que los trabajadores, una vez que ahora en el periodo que se hable se establezca, pues evidentemente hagan. Les recuerdo que lo que vamos a hacer hoy es aprobar inicialmente el acuerdo de la relación de puestos de trabajo, una apertura del plazo de alegaciones por un mes para que todos aquellos trabajadores que evidentemente están afectados por esta normativa puedan hacer una serie de alegaciones. Vamos a estimar o desestimar esas alegaciones siguiendo los trámites y el procedimiento que marca la ley. Se darán a conocer dichas alegaciones a la Mesa General de Negociación para que se conozcan y valoren, y evidentemente se resolverán esas alegaciones. Se procederá posteriormente, una vez resueltas esas alegaciones, a una aprobación definitiva, pero que yo creo que era necesario que se abriera este periodo de alegaciones para que cada uno fije también su posición. No olvidemos que es un documento que se ha estado negociando 4 años y que evidentemente en ese camino también hay cambios sustanciales que evidentemente puedan tenerse en cuenta. Yo creo que ha quedado suficientemente explicado en líneas generales lo que es el proceso de evolución de la relación de puestos de trabajo y que, por lo tanto, vamos a poner en marcha un documento necesario en el Ayuntamiento de Trujillo que nos va a servir para, en definitiva, mejorar, como digo, las relaciones y las condiciones laborales de los trabajadores de esta casa. Y con una idea fundamental para este equipo de gobierno, que la he resaltado anteriormente y entiendo que para la mayoría de los aquí presentes, es que no estamos hablando de un documento cerrado. Es decir, por suerte, la RPT es un documento vivo que se modificará tantas veces como tantos sindicatos o equipos municipales estimen oportuno para cambiar cuestiones que consideremos que no corresponden a la realidad. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Comenzamos el pleno de hoy con un punto de esos que llamamos calentitos o difíciles, ¿no? Pero nos propone el equipo de gobierno para su aprobación por parte de este pleno la relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento, la famosa RPT, algo que viene siendo una reivindicación de los distintos grupos políticos y trabajadores desde hace tiempo, ¿no? Técnicamente, y lo ha explicado muy bien el alcalde, la RPT es una relación de puestos de trabajo de una administración pública. Se trata de analizar los requerimientos técnicos, económicos y administrativos, sus retribuciones, sus funciones, etcétera. En definitiva, una RPT no es un documento explicativo solamente, ¿no? También es un documento organizativo que ayudará a que la Administración cumpla con su función, que no es otra que la de administrar y servir al ciudadano de la manera más eficiente y eficaz posible. Algo que, visto la creación y configuración de esta RPT, esperemos que así sea, ¿no? Si hacemos un poco de historia, el grupo al que yo represento siempre manifestó su disconformidad con que esta RPT se hiciera por parte de una empresa ajena a nuestro ayuntamiento, se externalizara, se hiciera de forma privada. Pensábamos que en la casa había capital humano suficiente, político y técnico, para hacer esta relación de puestos de trabajo sin necesidad de acudir a ninguna ayuda externa. Evidentemente, eso era una decisión política que ustedes tomaron y contrataron una empresa externa para hacer esta RPT con el consabido coste que ello ha supuesto, ¿no? Evidentemente, nosotros agradecemos la participación que se nos ha dado a los distintos grupos políticos, no en la elaboración de la RPT, sino ya después en las distintas mesas de negociación. Agradecemos muy mucho las aclaraciones y el análisis que se derivan del informe que se ha elaborado desde la Secretaría Municipal, ¿no? Francamente, consideramos que es un informe amplio, denso, muy aclaratorio en algunos aspectos, y aunque finalmente indica que sí es posible que se apruebe esta RPT por parte del Gobierno municipal, descubre algunos fallos, algunos errores y algunos contratiempos que desde nuestro punto de vista deberían de tomarse presente y de estar muy en cuenta. Ciertamente el informe no dice que la RPT sea ilegal, para nada, ¿no? Pero sí nos indica que en algunos de sus apartados, sobre todo en lo referente a los complementos, en especial a ese complemento que hablaba usted de dedicación a extinguir, pues pueda ser recurrible, ¿no? Reiteramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado y por el trabajo hecho y por lo aclaratorio de ese informe, ¿no? Igualmente agradecemos la voluntad que ha manifestado el equipo de gobierno en tratar este tema junto con el resto de partidos políticos, tanto por la concejalía actual como por la anterior concejala de personal, con quien nos reunimos en reiteradas ocasiones y trabajamos este tema.
Eso demuestra la voluntad que ha existido por parte del equipo de gobierno y por parte de los grupos políticos, como bien decía anteriormente el alcalde, de llevar a buen puerto esta situación. Dicho esto, a nosotros nos queda por decir alguna cosita, ¿no? Aunque suene un poco cursi, ¿no? Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, ¿no? Y si algo ha dicho este grupo político es que cuando una RPT venía avalada por las distintas centrales sindicales, nosotros no íbamos a poner ningún impedimento, ¿no? Con ello pretendíamos demostrar a los sindicatos que creemos en el trabajo sindical y que los delegados y delegadas sindicales, con independencia de su color político o de su afiliación, cumplían con su cometido, y creíamos además, y seguimos creyendo, que en el modelo de relaciones laborales la figura de los sindicatos es importante. No vamos a desdecirnos de nuestras palabras, en absoluto. No vamos a traicionar esa confianza, pero para que exista reciprocidad también en esa confianza que desde los grupos políticos, al menos desde mi grupo político, mostramos para con los sindicatos, sí que les vamos a pedir alguna contraprestación. Es decir, sí que les vamos a decir a los sindicatos que para que se apruebe una RPT y vaya con toda la paz social y con todo el clima adecuado, pues deberían de hacer algunos deberes desde nuestro punto de vista. En primer lugar, y como decía antes, consideramos que del informe de Secretaría se pueden extraer algunas recomendaciones que mejorarían considerablemente el documento, sobre todo las referidas a explicaciones que son necesarias, lo referente a las funciones a desarrollar en cada puesto de trabajo, retribuciones, etcétera. En segundo lugar, y es verdad que hemos constatado que no existe un buen clima laboral, es decir, hay empleados que están muy contentos o muy satisfechos con lo que va a ocurrir y otros que no lo están. Yo creo que se están generando expectativas, fundamentalmente expectativas, y que lo peor que tienen las expectativas es que no son realidades, pero pueden convertirse en realidad. Entonces, antes de que las expectativas nos abrumen, quizás lo correcto sea aclararlas. Y por ello les pedimos a las centrales sindicales que asuman su responsabilidad, la responsabilidad que dimana de la aprobación de esta RPT, y se comprometan a explicar a todos y cada uno de los trabajadores cómo les afecta esta RPT, en qué situación van a quedar. Que sean las propias centrales sindicales las que cumplan esa función. En qué situación se va a quedar tras la aprobación de la RPT, explicando las modificaciones que pueda haber tanto a nivel funcional como a nivel retributivo. Yo creo que es una exigencia básica de comunicación entre los delegados sindicales y los propios trabajadores. E invitar, evidentemente, a todos aquellos trabajadores que sientan que sus derechos han sido vulnerados tras la aprobación de esta RPT a que presenten sus oportunas reclamaciones. Yo creo que como representantes políticos estamos en esa obligación, en decirles a los trabajadores, si ustedes consideran que sus derechos están siendo vulnerados, presenten la oportuna reclamación y que sean respondidos en tiempo y forma como debe de ser. Para ello, como bien decía anteriormente el alcalde, habrá que reunir a la mesa de negociación y que se trabaje, ¿no? Porque lo bueno de una RPT es que dure. Nosotros lo que no queremos es tener una RPT que sea como las normas subsidiarias de este ayuntamiento, que una vez aprobadas a los 5 minutos ya estábamos empezando a poner modificaciones sobre ellas, ¿no? Y una RPT que traiga consigo paz social, buen clima laboral, porque eso va a redundar en el bienestar de todos y todas los ciudadanos de Trujillo. Por nuestra parte, no vamos, repito, a poner impedimento a esta RPT, siempre y cuando, no siempre y cuando, sino invitando a que se cumplan esas dos condiciones que me hemos puesto. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días. Yo creo que con este punto y en el día de hoy, en este pleno, tenemos que felicitarnos porque finalmente el Ayuntamiento de Trujillo puede contar con una relación de puestos de trabajo objetiva que puede ponerse en marcha de forma inmediata y que va a redundar seguro en el bienestar de la mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento y por ende en el servicio que desde el mismo se puede prestar a la ciudadanía. Y tenemos que felicitarnos porque después de un proceso largo, han sido casi 5 años, porque tenemos que recordar que este proyecto iba en el programa electoral del equipo de gobierno en el año 2011 ya. Después además de todo este proceso largo, después de casi 40.000 euros de inversión que nos ha costado a las arcas municipales la contratación de
una empresa, contratación por decir algo, porque me quedan algunas dudas de la lectura del informe del secretario, el informe que hizo en octubre del 2015, en el que recoge literalmente a la empresa ICSA, con la que no ha sido firmado contrato ninguno sometido a los principios de publicidad y concurrencia, como exigen los contratos de servicio cuya prestación se extiende a más de un año. Después de todo esto, y además de numerosas preguntas por parte de los dos partidos, de los dos grupos políticos que estamos en la oposición en el Pleno, pues el equipo de gobierno se atreve hoy a plantearnos ya la aprobación de esta RPT. Tras todas estas cosas que le he relatado y tras la presión de los sindicatos, porque yo entiendo que si no llega a ser por lo que se dijo en la reunión que convocaron como mesa informativa a las centrales sindicales recientemente, este pasado mes de febrero, esto hubiera seguido durmiendo el sueño de los justos. Como bien ha señalado el alcalde, la negociación de esta RPT comenzó en el año 2012 con la creación de un comité técnico de valoración en el que estaban representados los trabajadores del ayuntamiento, estaban también miembros del equipo de gobierno, el secretario del ayuntamiento y la empresa ICSA. Tras realizar una valoración objetiva, entendemos nosotros, de todos los puestos de trabajo existentes y de otros de nueva creación, se procedió durante los siguientes 3 años a la negociación, motivación y finalmente aprobación en el mes de mayo del 2015 de un documento que es el que hoy vamos a aprobar finalmente. No es hasta este mes de febrero, casi un año después, cuando se convoca a una mesa informativa a las centrales sindicales, con el objetivo de que las mismas tuviesen conocimiento de los informes jurídicos realizados por el secretario y el Departamento de la Intervención. El equipo de gobierno en dicha reunión manifiesta que tiene dudas sobre la legalidad del documento aprobado, en base sobre todo a la ambigüedad del informe realizado por el secretario. Tras varios cambios de impresiones, el secretario, se admite en esa reunión que el documento realizado y aprobado en Mesa General de Negociación es legal y que, por lo tanto, puede someterse a la consideración del Pleno. Todo esto según nos cuentan asistentes a la reunión, porque lo cierto es que a nosotros no se nos envía. Y después de todo esto nos encontramos aquí. Nosotros, el Grupo Socialista, al igual que el resto de grupos políticos y sindicatos, dijimos que sí al proyecto que se nos presentó en mayo del 2015. Y dijimos que sí porque dicho proyecto venía avalado, respaldado y tenía el visto bueno de la totalidad de las centrales sindicales presentes en el Ayuntamiento de Trujillo. Para nosotros eso era garantía suficiente, porque si a los trabajadores en general, a sus representantes les parece bien, ¿quiénes vamos a ser nosotros para decir que no? Pero además de esto decidimos aprobarlo porque creemos que esta relación de puestos de trabajo aprobada en Mesa General de Negociación recoge aspectos positivos y que vienen a paliar, a corregir situaciones, como bien ha relatado también en su exposición el alcalde, que eran irregulares y situaciones manifiestamente mejorables en cuanto a las condiciones de los trabajadores. Se estructuran, con este nuevo modelo, con esta nueva RPT, se estructuran los servicios. Se crean nuevos puestos de trabajo, sobre todo de carácter técnico, que no dudamos en que sean necesarios la creación de otros distintos, pero bien está empezar a trabajar en este sentido. Se recogen promociones internas, se dota de complemento específico y complemento de destino a aquellos puestos de trabajo que carecían de los mismos. Se realizan revisiones salariales. Se remunera salarialmente a aquellos puestos que desarrollan su trabajo en jornadas partidas, en domingos, en festivos. Es decir, son cosas que entendemos que eran necesarias. Por eso votamos que sí y por eso hoy lo vamos a apoyar también. Creemos que la satisfacción de los empleados en general es alta. Si bien es cierto que hay algunos que consideran también que se pueden haber visto dañados sus derechos y que para ello se abre ahora un periodo de alegaciones, como bien se ha dicho, en el que podrán reclamar y se tendrán que tener en cuenta pues, todas las circunstancias que quieran exponer. Por eso nosotros vamos a votar que sí, porque no es un documento cerrado, es un documento vivo que se puede corregir
con el que creemos que la mayor parte de los trabajadores están de acuerdo y que aquellos que no lo están tienen la oportunidad de plantear las correcciones que estimen oportunas. Sí queremos resaltar, aunque ya lo hemos dicho a lo largo de la intervención, algunos aspectos negativos de todo este proceso. La tardanza, sobre todo en su entrada en vigor. No es de recibo que hayamos esperado 9 meses para valorar el informe del secretario, de la Secretaría, y también, como ya hemos indicado, la contratación de una empresa de fuera. Que es verdad que puede haber supuesto un trabajo más objetivo en cuanto a la valoración de los puestos de trabajo, pero también ha supuesto un desembolso importante para las arcas municipales. Sí quiero decir, al hilo de la intervención del alcalde, que a nuestro grupo, evidentemente, nos gustaría que se hiciera efectiva y nos gustaría la puesta en marcha de todas estas modificaciones, pues de forma inmediata, porque no es tampoco entendible, entendemos que no se entiende que tengamos un documento aprobado en pleno y que no se pueda aplicar. Por eso le pedimos que se hagan todos los esfuerzos posibles. Las justificaciones que exponía el señor secretario en su informe que eran necesarias para que se pueda poner en marcha de forma inmediata. Nada más. He escuchado los turnos de los portavoces, paso a contestarle algunas de las cuestiones que han planteado o a matizarle algunos de los planteamientos que se han hecho aquí esta noche. Miren, una cuestión que yo creo que es comentario, ¿no?, de los dos grupos políticos, la contratación de una empresa externa. Pues yo creo que ustedes, como yo, son conocedores de la realidad y saben que los diferentes debates que nosotros mismos hemos tenido sobre esta RPT, al final acabamos cayendo en una personalización de los puestos de trabajo. Esa es una realidad que desgraciadamente se da y que yo creo que, por ejemplo, uno de los motivos de que la RPT del año 2004 pues no tuviera el éxito que evidentemente debería haber tenido. Es decir, podríamos haber trabajado sobre un documento vivo, que fue la RPT del año 2004, y modificarlo o cambiarla. Creo que la RPT del año 2004, que adolece de graves carencias, es fundamentalmente así porque se elaboró por técnicos de la casa. No digo que los técnicos de la casa no supieran hacerla bien, sino simplemente que cuando uno tiene que tomar perspectiva del análisis de unos determinados puestos de trabajo, vuelvo a reiterarle, es imposible no caer en la personalización. Y ese es el motivo fundamental de contar con una asesoría externa que evidentemente, que en muchas ocasiones, cuando uno de los propios trabajadores te plantea cuestiones de la RPT, te viene con el nombre de otro compañero en la boca y te dice, y es que... Y tú le dices, oye, pero es que no es esa persona, es el puesto de trabajo que esa persona desempeña. Que hoy lo desempeña Pedro Pérez, pero mañana lo puede desempeñar Luisa Fernández. Entonces no estamos valorando la labor de una persona determinada, sino que estamos valorando un puesto de trabajo que esa persona desempeña. Otra cuestión es que esa persona lo desempeñe con mejor o peor profesionalidad, con mayor o menor efectividad, pero evidentemente no se está personalizando los puestos de trabajo, se están valorando los puestos de trabajo en sí. Y esa es la cuestión por la que se ha contado con una empresa externa que además, por cierto, ha elaborado la RPT de gran parte de los organismos públicos de esta región en los últimos 8 o 12 años, es decir, que no es una empresa ajena a estas cuestiones, sino que es una empresa que ha ido elaborando este documento de manera intensa en diferentes lugares para, evidentemente, yo creo, buscar, como digo, esa objetividad. Respeto su criterio, pero le justifico también el motivo del nuestro. No es una decisión arbitraria ni aleatoria, sino simplemente, y creo que algunos de ustedes han sido testigos en alguna reunión que hemos tenido, de la personalización que en las cuestiones de estas características se cae por parte de todos, para no acusar a nadie, sino me incluyo también yo mismo o cualquiera de los que podamos estar aquí sentados. Ese es el principal problema. Yo creo que, también lo han dicho, la tardanza. No iba a ser sencillo, ¿no?, elaborar una RPT en un municipio donde nunca la ha habido, porque la del 2004 podemos decir que fue un documento que se trabajó de manera, pues como digo, casi unilateral, y por lo tanto, era difícil llegar a una situación en la que hubiera unanimidad o voluntad
por parte de todos para alcanzar un acuerdo, y finalmente se ha alcanzado. Ha costado mucho, pero finalmente se ha alcanzado. Como digo, una labor ardua, una labor intensa, que yo agradezco desde aquí al anterior concejal de personal, a Inés Rubio, que evidentemente antes de abandonar su puesto en el ayuntamiento dejó firmada este documento de RPT, que luego, también se ha hablado aquí por parte de los portavoces, ha estado 9 meses no durmiendo el sueño de los justos, 9 meses con todas las cuestiones legales y técnicas que un documento de estas características requería. Tan es así que saben que este documento se presentó en comisión informativa en el mes de noviembre con intención de haberlo aprobado. Es cierto que luego hubo más peticiones de informes, más consultas, intervención, etcétera, etcétera, y cuando se ha convocado a la mesa de negociación, como ustedes dicen, por nuestra parte, es para, evidentemente, mostrarles nuestra intención de aprobar este documento. Yo siempre he sido un firme defensor de que este documento se apruebe, al menos inicialmente, aun a pesar de todas las presiones que ustedes saben que recibimos todos los que aquí nos sentamos por parte de las personas que consideran que este documento no recoge aquello que ellos entienden debía recoger. Evidentemente, esta RPT, vuelvo a repetirlo, tiene un eje fundamental, y es el que homologa, normaliza situaciones, y yo creo que ese es el hecho fundamental, de personas que ahora mismo estaban en una cierta situación de precariedad salarial fundamentalmente. Y yo sé que eso no lo ha entendido todo el mundo, y a veces incluso nosotros mismos, los propios componentes del equipo de gobierno, no crean que aprobar una RPT es una tarea sencilla, no solo de cara externa, sino de cara interna, es decir, que se hace una RPT con una idea que es inicialmente reorganizar internamente el funcionamiento de los puestos de trabajo en el ayuntamiento. Este alcalde lo he dicho en infinidad de ocasiones. Me gustaría que hubiera jefe de servicio, me gustaría que las personas que desempeñan esa función tuvieran mayor retribución, porque evidentemente tienen una responsabilidad. Me gustaría que hubiera, pero lo que es cierto es que cuando uno se sienta a negociar, los sindicatos te dicen, hombre, no podemos empezar la casa por el tejado. No quiere usted que haya jefe de servicio si hay trabajadores en el ayuntamiento que no tienen estructura salarial. Y evidentemente, pues ese es el gran paso fundamental que yo creo que da la RPT. Cierto es que regulariza, normaliza, organiza todo la labor y el trabajo del ayuntamiento, pero el hecho más destacado que yo creo que tiene es la puesta en marcha, ¿no?, de una serie de medidas que van a paliar en gran caso las situaciones de desigualdad que se producían en el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros creemos que se tarda, lo importante no es que se tarde, y se ha agradecido por parte de los grupos políticos la voluntad que ha habido por parte del equipo de gobierno para que ustedes participaran. Es que esto no es la RPT del equipo de gobierno. Nosotros, usted lo ha dicho, cuando uno hace un plan general municipal, como el que estamos haciendo ahora, o una RPT, no la hace para sí. Ninguno de los 13 concejales o de los 10 que estamos sentados aquí esta mañana nos beneficiamos en nada de la RPT, no obtenemos ningún beneficio, no me refiero ya económico, sino de ningún otro tipo. Obtenemos una satisfacción que es la normalización y la regularización, como digo, de la situación de los trabajadores del ayuntamiento, pero no es la RPT del equipo de gobierno, ni la RPT del PSOE, ni la RPT de Izquierda Unida, ni del Partido Popular, es la RPT del Ayuntamiento de Trujillo, y que lo que se ha buscado es que sea de todo, y como usted ha dicho, señor portavoz de Izquierda Unida, sea un documento que evidentemente tenga pervivencia en el tiempo, por lo menos en sus bases. Luego, evidentemente, no hay, en el mundo del derecho y de las leyes, no hay leyes estancas que no tengan que modificarse, se tienen que modificar porque las cosas cambian y, evidentemente, tienen que hacerlo. Y es muy difícil, en muchas ocasiones, que este tipo de normativas generales recojan detalles que a lo mejor pues, se escapan al corsé de la legalidad que los propios documentos exigen y marcan, y que evidentemente son posteriormente modificados, cambiados, integrados en futuros documentos. Para mí hay un argumento de peso para traer este documento aquí, y es que está firmado por las tres centrales sindicales. Si yo creo que con decir eso al principio del pleno, mi argumentación estaba bastante clara y defendida. Es decir, es una RPT que está firmada con el acuerdo de todos los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento de Bilbao. Esa es una realidad, y los representantes políticos también. El portavoz de Izquierda Unida aquel día no pudo asistir, pero sabíamos de su voluntad, y el Partido Socialista participó de esa firma. Por lo cual,
Ese yo creo que es el hecho fundamental. Este es el documento que tenemos encima de la mesa y este es el documento sobre el que tenemos que trabajar y por lo tanto yo creo que da poco más allá de los cambios que pueden irse dando a lo largo del periodo de alegación. Nosotros no creemos que Secretaría ha hecho su labor de información, que evidentemente ha planteado una serie de dudas que también han hecho que se retrase evidentemente la elaboración y la aprobación de estos últimos documentos que han llevado a que hoy se esté celebrando en el Pleno. Y eso también había que trasladárselo a los sindicatos. Después de mucho hablar, dialogar, informarse, cambiar, valorar si es necesario pedir otro informe, no pedirlo, o sea, una serie de cuestiones para que evidentemente este documento no nazca con cuestiones que puedan ser cambiadas de manera radical por organismos superiores a este que nosotros presidimos. Pero siempre mostrando la voluntad política de los que aquí nos sentamos, que es lo que usted decía. Hace 5 años nos comprometimos a hacer una RPT y la RPT aquí está y tiene que aprobarse a nuestro punto de vista. Ahora vendrán las alegaciones que esa propia mesa de negociación valorará. Ahí, y coincide con el portavoz de Izquierda Unida, al igual que con el portavoz del PSOE en la comisión el anterior día, los sindicatos yo creo que tienen un papel clave. Ellos son los que representan la voluntad y los intereses de los trabajadores de este ayuntamiento. Si esos trabajadores alegan, en esa mesa de negociación van a estar los sindicatos y los sindicatos tendrán que explicar el porqué también de algunas medidas. Nosotros lo estamos haciendo y yo defiendo la RPT desde una premisa fundamental. Sé que no llega a alcanzar la voluntad de apoyo de todos los trabajadores del ayuntamiento, que para mí sería lo más sencillo. Pero también apelo a la solidaridad, y es que aquellos que están en peor situación son los que más evidentemente se van a beneficiar de esta RPT, y yo creo que eso ya por sí solo merece la aprobación de este documento, que como digo, lo que supone una integración de todos los puestos laborales en el sistema retributivo general de los empleados públicos. Se les asigna un grupo, un nivel de complemento, un nivel de complemento de destino, complemento específico, es decir, toda una serie de elementos que hasta ahora algunos salarios carecían. Quedó establecido en un comité de valoración del 7 de mayo de 2013 y además asume esta RPT otras perspectivas laborales, lo hablábamos anteriormente, que son la aprobación de una oferta pública de empleo, el que se cumplan una serie de puestos de trabajo, toda una serie de cuestiones que yo considero que son básicas y fundamentales. No da lugar más al debate porque es un documento en el que hemos contado mayoritariamente con el apoyo y la colaboración de los grupos de la oposición, tanto los que había antes como los que hay ahora, y nosotros creemos que hoy damos un primer paso. Evidentemente el futuro pues también nos irá marcando las diferentes situaciones que evidentemente se vengan dando en el tiempo con las alegaciones que los trabajadores presenten. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí, un segundo turno de intervención. Muy brevemente. Yo creo que hoy es un día importante y hoy estamos mandando un mensaje claro y clarificador a los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento, y es el mensaje de que los 3 grupos políticos contamos con ellos, de que los 3 grupos políticos tenemos la voluntad de que su marco de relaciones laborales sea un marco estable y un marco que refleje la realidad de lo que ocurre en nuestro ayuntamiento y que pueden contar con nosotros, con los 3. Yo creo que es importante. Los 3 lo llevamos en nuestro programa electoral y es algo que vamos a cumplir. Y es de agradecer en un mundo donde ahora los acuerdos políticos están de moda, bien o mal, que por lo menos nosotros podamos llegar a acuerdos en algo que afecta al mundo laboral y al mundo laboral de nuestro municipio. Yo creo que es importante. Y vuelvo a mi intervención inicial. Yo creo que entramos ahora en un periodo de mucha pedagogía, de mucha explicación, y yo invito a las centrales sindicales, al igual que a nosotros, a explicar bien esta RPT, a explicarla detenidamente, pausadamente. Tenemos un mes para hacer todas las alegaciones posibles y vamos a convencer también a nuestros trabajadores, aquellos que no se encuentren demasiado satisfechos con este documento, de que es un documento bueno, que es un documento vivo, que puede mejorarse, pero que es necesario partir de un documento para empezar a trabajar. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del Grupo Socialista. No, nada más, reiterar lo dicho ya por los 3 portavoces que estamos hoy aquí. Es un documento que entendemos que va a ser bueno en general para los trabajadores y por tanto para el servicio que se presta desde el ayuntamiento. Que lo vamos a aprobar encima con la garantía de que aquellos que no estén de acuerdo disponen ahora de un plazo de alegaciones en los que las centrales sindicales también
van a estar trabajando y revisando todas aquellas alegaciones, consideraciones que puedan hacer estos trabajadores, que saben los trabajadores y las centrales sindicales la buena disposición por parte de los diferentes grupos políticos que aquí estamos para que el proyecto mejore en este periodo de plazo que se abre ahora. Estemos todos por eso con la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando para disponer de un buen documento que sea satisfactorio para todos los trabajadores del ayuntamiento y para el servicio que se da desde este ayuntamiento. Entonces, felicitarnos sinceramente por lo que decía también el portavoz de Izquierda Unida, porque somos capaces de ponernos de acuerdo. Aquí en el Ayuntamiento de Trujillo demostramos una vez más que no tenemos por qué estar a la gresca en los diferentes grupos políticos, que somos capaces de llegar a acuerdos en las cosas realmente importantes y en lo que redunda en beneficio de la ciudadanía. Entonces, creo que es para sentirnos satisfechos. Bueno, pues no voy a ser reiterativo, simplemente agradecerle su voluntad de acuerdo permanente en esta cuestión, y yo también me siento orgulloso de que sea así, porque creo que al final el interés, vuelvo a repetir, más en una cuestión de este tipo, el interés que nos une a los que nos sentamos en el salón de plenos de este ayuntamiento es la mejora de las condiciones de los trabajadores de este ayuntamiento en este caso, o la mejoría del pueblo, desde diferentes perspectivas en muchas ocasiones, y de ahí el debate y la discrepancia política, que es buena y enriquecedora. Sería muy aburrido venir aquí que todo el mundo nos dijera amén, 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 amén. Yo pensaría que para eso pues, no haría falta ni convocar pleno, o sea que hay que tener debate cuando hay que tenerlo. La pasada semana debatimos durante 3 horas y entendíamos porque teníamos un modelo diferente y evidentemente se hace dentro de una normalidad. Esta cuestión es que yo reitero, creo que da lugar a poco debate más, porque sin ninguna duda es un documento consensuado, y cuando un documento viene consensuado, pues el trabajo está hecho previamente. Todos sabemos las dificultades que puede haber, porque todos somos cargos públicos de este ayuntamiento, y a todos nos llegan las quejas de algunos trabajadores que evidentemente no están conformes con este documento que se va a aprobar. Yo creo que, vuelvo a decirlo, porque no han entendido quizá, como les hemos explicado bien, la filosofía general de ese acuerdo, pero que no solo es así. Yo he destacado mucho esa mejora de esas personas que están en esta situación, pero la RPT, y ustedes lo saben, tiene otras muchas características que yo creo que son beneficiosas para todos: la carrera profesional, la oferta pública de empleo, toda una serie de documentos que acompañan y de normas y de conceptos e ideas que evidentemente también quedan recogidas en ese documento y que favorecen a todos, porque yo creo que en definitiva, cuando hay un documento de esta base, lo que va a haber sobre todo a la hora de tomar cualquier decisión en materia personal es objetividad plasmada en un documento como es la RPT, y que evidentemente viene así. Yo creo que además es importante destacar que es posible asumir, como se decía por parte de la portavoz del PSOE, esos costes que va a tener la aplicación de esta RPT, evidentemente por las limitaciones que yo ya he planteado en mi intervención inicial de las cuestiones presupuestarias, pero también hay que hacer una comparativa de las masas salariales que hay desde que llegamos en el año 2011 a la masa salarial del año 2016. El capítulo 1, no entramos en el 2, que el capítulo 1 y 2 suman mucho nuestro presupuesto, ya lo debatimos hace 10 días, pero el capítulo 1 es cierto que lo que es en cuestiones de masa salarial pues se ha visto disminuido ostensiblemente en vía a ese compromiso de sostenibilidad, en vía a ese compromiso de estabilidad financiera, sí, pero sin perjudicar los derechos evidentemente de los trabajadores, que es lo que se trata también de reflejar en este documento. Yo reitero aquí mi agradecimiento a todos, a las centrales sindicales por su esfuerzo y su voluntad de un acuerdo, a los 2 concejales de personal, a los 3 concejales de personal que en estos 5 años han tenido la oportunidad de trabajar en la RPT, tanto a Inés Rubio como a Julio Bravo como a Emilio Novella, que cada uno a su manera, evidentemente el grueso de esta RPT es obra del anterior concejal de personal, pero los otros 2 concejales también en su momento han pasado por un proceso de trabajo para llegar al punto en el que hoy estamos. Yo espero que la RPT sirva, como digo, para mejorar pues las relaciones laborales en el ayuntamiento, y a partir de ahí la voluntad es que sigamos en este tono en el que tenemos. Si elevamos el tono en materia de relaciones laborales, cualquiera de nosotros estaremos cayendo, yo creo, en un grave error, porque yo creo que hacer partidismo con esta cuestión, cuando lo que se intenta hacer una RPT de todos es un error, y hoy lo que damos es un ejemplo de normalidad de que los políticos están para, como ustedes han dicho, representar los intereses de los ciudadanos, en este caso los trabajadores públicos, y eso es lo que vamos a refrendar hoy aquí. Votos a favor de la aprobación de la RPT en relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Trujillo. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de los presentes.
Tercer punto del orden del día, carta de compromiso entre la Fundación Maimona y el Ayuntamiento de Trujillo. Se les informó en comisión informativa que es voluntad de la Fundación Maimona, como instrumento de la Fundación Daniel y Nina Caraso, poner en marcha en 3 municipios de Extremadura un modelo de creación de empleo y desarrollo y emprendimiento a través de la integración de la agroecología, la alimentación ecológica en un proyecto de comunidad. Y, como digo, ambas fundaciones, la Fundación Maimona y la Fundación Daniel y Nina Caraso, buscaban 3 municipios en Extremadura que fueran beneficiarios de ese proyecto que ellos van a poner en marcha. Ese proyecto es consistente en la puesta en marcha de huertos ecológicos, no huertos de ocio, como todo el mundo entiende, sino huertos ecológicos productivos, es decir, trabajados por personas que evidentemente van a dedicar su producción a la venta y que van a contar con el apoyo, asesoramiento y integración a lo largo de 3 años de la Fundación Maimona, de la futura Fundación Ecoánimes, que ya me adelanto, y de la Fundación Daniel y Nina Caraso, que es la Fundación Danone, aunque ellos no quieren que se utilice este nombre, son los propietarios de Danone y están especializados en mejora de la alimentación. Como decimos, este proyecto, que se llama Soy Ecoánime, es un proyecto que evidentemente busca los cambios en los hábitos de consumo de las personas, cambios en los hábitos de las relaciones comerciales entre las personas y fundamentalmente también la puesta en marcha y el valor en un territorio como el nuestro, que es Extremadura, de proyectos que pongan en valor los recursos naturales y fundamentalmente nuestra tradición en la producción de agricultura, dándoles el toque que se les da ahora de ecológico, que evidentemente en una comunidad autónoma como la nuestra es más sencillo que en otras. Había voluntad por parte del Ayuntamiento de participar en ese proceso y sí les avanzó que hemos sido uno de los 3 seleccionados para contar con esta adscripción. Lo que se compromete el Ayuntamiento es a poner a disposición de los usuarios, no de ninguna de las fundaciones de las que hemos hablado, los terrenos se entregarán a los usuarios y en cualquier caso también solamente lo que es el cultivo, porque el Ayuntamiento seguirá teniendo la propiedad, pero son los terrenos, las infraestructuras necesarias para que estos terrenos sean productivos, la maquinaria, el personal de divulgación del proyecto, seleccionar junto con estas fundaciones a los beneficiarios, aulas para llevar a cabo acciones de formación y recursos para insumos de explotación, material de riego, agua, energía, semillas, plantas, abonos, etcétera, etcétera. Decirles que los otros 2 municipios seleccionados son Saucedilla y Montijo, si no me equivoco, y que yo creo que es un proyecto novedoso para la ciudad. Es el origen, como le pregunta la portavoz de Izquierda Unida del Partido Socialista, está en Bengabril, pero esto es un proyecto superior que evidentemente va a ir más allá de lo que hay en Bengabril. Para que todo el mundo nos entienda, es apostar por el emprendimiento, igual que se ha hecho con el Centro Innovo y las empresas que allí se establecen, desde la perspectiva de la agricultura ecológica. Es decir, es un mercado que empieza a abrirse de manera muy importante en nuestro país, que, como digo, no solo cambia lo que es la vida de la persona que evidentemente se dedique a ello, sino un concepto mucho más amplio de relaciones humanas, comerciales, sociales, económicas y evidentemente el mantenimiento y conservación de terrenos que están destinados a este fin. Por mi parte nada más, y salgo un primer turno de intervenciones por parte del portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Bien, hace años cuando algunos hablábamos de sostenibilidad y estas cosas, se nos llamaba hippies. Hoy en día se llaman perroflauta, creo que es la expresión que se les da, ¿no? Pero a mí me alegra muchísimo que en el argot político empiece a hablarse ya de estos términos, de sostenibilidad, de agricultura ecológica, de agroecologismo, de turismo ecológico, etc. De hecho, además aquí tenemos a una persona que sabe bastante de ello, que ha trabajado en ese ámbito y que espero que con su intervención nos pueda aclarar también cosas. Pero es cierto que la agricultura y la ganadería ecológica han soportado francamente bien las crisis económicas. Están, yo no digo creciendo continuamente, pero sí, desde el punto de vista empresarial, es una apuesta a futuro. Hay mucha gente que ya empieza a concienciarse del consumo de alimentos ecológicos y yo creo que Trujillo tiene que estar ahí. A mí me parece interesante el proyecto que se nos presenta. Nosotros, y
y creo que el resto del grupo político también lo teníamos en nuestro programa electoral, por lo tanto vamos a aceptar que Trujillo esté ahí, pensando no solo en la producción. Nosotros creemos que, de hecho era un proyecto que nosotros teníamos para esta ciudad, convertir el mercado donde esperemos que vaya a Castrolá en un mercado de referencia de agricultura ecológica, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer de Trujillo un centro de referencia de la comercialización y de la distribución de la agricultura ecológica? Yo sé que es un sueño, pero por algo se empieza, ¿no? Y si empezamos por tener una pequeña producción, yo sé que es muy difícil competir con otros municipios que tienen mayores niveles de productividad que nosotros, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algo más, no se trata solo de producir, sino de concienciar, ¿no? De llegar a hacer que la gente sepa qué es la agricultura ecológica, de que en nuestros restaurantes también sea un marchamo de calidad en ofrecer los productos bio, etcétera, ¿no? Tenemos personas en nuestro municipio que están muy interesadas en esto, que se han formado mucho. Mi anterior compañero Aurelio Moreno, una persona referente ahora en el mundo de la agroecología, que habrá que tenerlo muy en cuenta también en este proyecto, y nosotros no vamos a poner ningún impedimento. Es más, nos alegramos de que se abra esta puerta y de que podamos empezar a trabajar en esta línea. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del Grupo Socialista. Sí, vamos a ver. En principio, por contestar un pelín a lo que manifestaba el portavoz de Izquierda Unida. Los políticos no han empezado a hablar de agricultura ecológica ahora. Los políticos en Extremadura llevan hablando de agricultura ecológica desde los años 90, que es cuando se empezó a hacer agricultura ecológica y nuestra región se puso a la cabeza como productores de agricultura ecológica en toda España. Actualmente ocupamos en Extremadura la tercera posición como productores ecológicos a nivel nacional, y creemos que es muy bueno para Trujillo que se enganche a cualquier proyecto que esté relacionado con la producción ecológica. Es cierto que en nuestra región tenemos todas las condiciones para hacer la agricultura ecológica. Tenemos las condiciones ambientales, tenemos el saber hacerlo, la tradición, porque nosotros lo hemos venido haciendo de forma tradicional, de forma habitual, y que nos resulta realmente sencillo hacer, por tanto, agricultura ecológica. En relación a este proyecto, pues en principio nos parece interesante, pero es verdad que a lo mejor, como indicaba también el portavoz de Izquierda Unida, tendríamos que pensar en dar el siguiente paso, pensar en la comercialización y pensar que Trujillo sea un referente en cuanto a la producción de productos ecológicos, no por cantidad, lógicamente, porque la superficie que tenemos es la que tenemos, que no está recogida en el proyecto, pero bueno, ya lo iremos viendo. Pero sí en cuanto a un proyecto integral que recoja producción, que recoja formación, que recoja comercialización, y todo ello pues haga que Trujillo suene en el mundo de la producción ecológica. Y que se enganche, por tanto, a las políticas que desde la Junta de Extremadura se han venido poniendo en marcha, pues como digo, desde los años de los 90. Y desde aquí también quiero recordar, como ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, a Aurelio Moreno. Aurelio Moreno ahora mismo es un referente en todo este mundillo de la producción ecológica. Organiza anualmente unos cursos interesantísimos que podríamos proponerle también que los organizara aquí en nuestra ciudad al hilo de todo esto. Con este proyecto a mí no me quedan claras algunas cosas. Es verdad que no existía la comisión, el portavoz del PSOE, del Grupo Socialista que estuvo en la comisión, tampoco ha tenido la oportunidad, por una serie de problemas, de explicarme. Entonces, sí me gustaría que nos contaran, aunque algo ha avanzado el alcalde, en qué va a consistir realmente esto. O sea, el Ayuntamiento de Trujillo, ¿qué va a poner a disposición? ¿Cuánto nos va a suponer eso? ¿A disposición de quién? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Qué es lo que van a hacer las fundaciones estas? ¿Quién va a comercializar esos productos? Porque, como dice, conocemos algunos proyectos que hay en otros ayuntamientos, como es el de Mengabril, y parece ser que esto va a ir por otro camino y que tampoco tiene nada que ver con los huertos ecológicos que tenemos aquí. Entonces, pues que nos aclare un poquito eso, pero que en principio entendemos que es un proyecto interesante, que nos puede venir bien y que puede situar a Trujillo como referente, puede servir para situar a Trujillo como referente, pues igual que lo es con la feria de queso y cosas de este tipo, a las que nos tenemos que enganchar de forma individual. Bueno, pues yo voy a explicarles lo que hasta ahora se ha tratado y se ha hablado. Usted lo ha dicho, yo
primera intervención usted nombraba fuera de micrófono la cuestión de Mengabril, yo la respondía porque evidentemente la oía, y ese quizás sea el origen o el germen de esta cuestión, ¿no? En Mengabril surge un proyecto hace unos 3-4 años, algo más, incluso 5, 3-4 años, solo digo con esa actitud, para la puesta en marcha de un paso más a lo que en aquellos momentos se está abriendo muy de moda, que eran los huertos de ocio. Los huertos de ocio, ustedes saben que tenemos aquí en el Parque de San Lázaro, son porciones muy pequeñas de tierra que evidentemente se hacen fundamentalmente para autoconsumo, en el que a personas que están en una determinada situación, como son las jubiladas, en desempleo, jóvenes, etcétera, puedan desempeñar o empeñar su tiempo. En Mengabril dan un paso más allá y empiezan a hablar de la necesidad de que las políticas públicas, en este caso municipales, se pongan en marcha proyectos que generen riqueza y empleo en el municipio, que sirvan para que la gente no se marche de sus pueblos y se quede en esos municipios trabajando. En este caso, trabajando en el ámbito de la agricultura ecológica. Mengabril pone en marcha un proyecto, hace, como digo, 3 o 4 años, más amplio quizá que este, o parecido a este, porque las personas que están detrás del proyecto de Mengabril son las mismas que están detrás de este proyecto, y evidentemente el resultado exitoso de ese proyecto, ya hay personas que están comercializando de manera muy activa sus productos producidos en las huertas de Mengabril, pues ellos piensan que es un proyecto que se tiene que extender al resto de Extremadura. Para eso buscan la forma y la financiación para que esto pueda ser una realidad. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué van a hacer estas fundaciones? La Fundación Daniel y Nina Caraso pone fundamentalmente el dinero. La Fundación Daniel y Nina Caraso lo que hace es financiar un proyecto de la Fundación Maimona que se utiliza porque evidentemente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Mengabril no se trata de una empresa privada, y la Fundación Daniel y Nina Caraso no puede o no tiene entre sus fines el financiar proyectos empresariales. Lo que financia son proyectos, por decirlo de alguna manera, con un carácter social. Y por eso buscan a la Fundación Maimona como intermediario en todo este proceso. Y la Fundación Maimona a su vez trabaja con la gente, la empresa, que no quiero dar nombres aquí, que ha puesto en marcha el proyecto en Mengabril, y que evidentemente será la que también nos hablaban de la necesidad de transformarse en fundación, harán por decirlo de alguna manera, acompañadores de alguna manera compañeros en todo este proceso. Les explico qué van a hacer esas fundaciones. Esas fundaciones lo que van a hacer a lo largo de estos 3 años, evidentemente, es prestar todos los servicios de formación, asesoramiento y acompañamiento para la puesta en marcha de esos huertos ecológicos productivos con personal técnico cualificado. Es decir, alguna persona por parte de esas fundaciones que se dedique en exclusividad a que lo que el Ayuntamiento de Trujillo ponga en marcha sea un proyecto real que tenga un fin. Van a acompañar desde qué tipo de productos podemos plantar, qué tratamiento tenemos que dar al terreno, cuál es la salida comercial que tienen esos productos, ponerte en contacto con distribuidores, toda una serie de cuestiones que yo creo que a lo largo del año van a ser muy importantes. Es decir, que la persona que se encargue de esos terrenos que queda el Ayuntamiento se dé de alta en la agricultura ecológica, tramitarle toda la documentación, los requisitos, abonos, no abonos, todo ese tipo de cuestiones. Toda la parte que una persona que se dedica a ese tipo de cosas no sabe hacer, que es lo que la burocracia de la administración a veces hace, y además el conocimiento técnico de ingenieros agrónomos y otra serie de personas que evidentemente saben qué es lo que hay que hacer para producir más y mejor. Eso es lo que hacen y juegan estas fundaciones en todo este proyecto. La Fundación Daniel y Nina Caraso en un momento determinado dice: pues yo voy a financiar 3 proyectos en Extremadura, porque la idea de la Fundación Maimona y de las personas de Mengabril a las que hace referencia es que no solo haya 3 municipios en Extremadura, es que haya más, pero 3 van a tener financiado todo este proceso por la Fundación Daniel y Nina Caraso, que eso es la parte sustancial que nosotros hemos hablado. Y evidentemente ha habido bastantes reuniones en las que participó tanto el concejal de Medio Ambiente, el concejal de Agricultura, el concejal de Obra, buscando la identidad de unos terrenos. Sabíamos que competíamos en Extremadura en el de Mengabril, zona de las Vegas Altas, el regadío, y yo sé que he visitado otra serie de ayuntamientos porque los alcaldes nos llamamos entre nosotros.
Evidentemente yo en una de las últimas reuniones, pues yo ya les dije, es que yo no puedo poner más de mi parte, porque si ustedes buscan un sitio productivo de regadío, en Trujillo no tenemos. Es que yo no puedo, en ningún caso puedo ofrecer regadío en terreno público, porque no lo hago. Si competimos con otros sitios, evidentemente, pues yo creo que todas estas reuniones que estamos teniendo es tiempo perdido, pero yo, más de lo que les he enseñado, no puedo, o sea, aquí no hay regadío, aquí el terreno es secano, y más no puedo hacer por mi parte. Ellos han entendido que, evidentemente, Trujillo tenía una característica muy especial y muy determinada, y los dos portavoces han hecho referencia a ella, que yo lo he obviado más, porque quizá la parte más crítica del proyecto, que es la importancia de la comercialización. La comercialización es básica, no nos engañemos. Los otros dos municipios seleccionados, ni Saucedilla ni Montijo, que tienen terreno de regadío. Yo sé que en Saucedilla ya les han cedido una parcela, bueno, les han cedido, ahora les explicaré también eso, les han puesto a su disposición una parcela de 7 hectáreas de regadío, pues evidentemente nosotros no disponemos de 7 hectáreas de regadío, pero disponemos de otros valores, ¿no? No quiero decir eso porque no pasa nada mal, pero no es lo mismo poner hecho en Trujillo que hecho en Saucedilla. Permítame, con todo mi respeto a Saucedilla, que no le tengo ningún tipo de animadversión, y si no yo la gente de Saucedilla no se enfada, ¿no? Pero no entro en ese debate, pero creo que me entenderán que es así, ¿no? Y el nudo de comunicaciones que supone Trujillo, y el nombre de nuestra ciudad, y el número de visitantes que atrae, y el número de empresas que tienen que acompañar a este proyecto, hacen necesario que al final, y han hecho necesario que al final, ellos cuenten con Trujillo para este proyecto. ¿Qué pone el ayuntamiento? El ayuntamiento tiene que poner unos terrenos y unos terrenos que estén disponibles para ser cultivados. Ahora habrá que evaluar qué tipo de cultivos lo vamos a hacer nosotros, porque posiblemente no se cultive lo mismo Trujillo que se va a cultivar en Saucedilla o en Montijo. Ellos ya han hablado de la posibilidad de varias cuestiones, ¿no? Que son necesarias, ¿no? Pero ya lo evalúan, esa es la parte técnica que van a poner la fundación. ¿Se ceden los terrenos a las fundaciones? Pues yo en un primer momento creía que sí, pero después de muchas conversaciones, aunque no esté, que una carrera de curso no me quede especialmente claro, no es necesario, entiendo yo, ceder solo a las fundaciones. Los terrenos seguirán siendo de propiedad municipal y el ayuntamiento los pondrá a disposición de aquellas personas que estén dispuestas a ponerlos en marcha, a poner en marcha este proyecto. Y no solo eso, sino que es posible, como en mes de abril, que el ayuntamiento tenga una parcela de 1 hectárea en la que también él produzca sus propios productos y que se puedan comercializar a través de cooperativas, otras cuestiones que otro día hablábamos en la comisión de las dificultades que tendría el ayuntamiento para poder comercializar. También sabemos de las limitaciones que eso supone, pero todo se vería. Esa es la idea. Y en Megabril lo han hecho y ya hay parte que estará a nombre del proyecto. No es necesario, en cualquier caso, ceder a la fundación ningún tipo de terreno. Los terrenos son poner a disposición para poner en marcha el proyecto, pero a disposición de su asesoramiento. Los terrenos seguirán siendo nuestros, seguirán siendo nuestro nombre, y en el mejor de los casos se podrá ceder a las personas que lo exploten o alquilárselo de la manera en la que legalmente se estime oportuno, siempre teniendo en cuenta que son proyectos emprendedores, de cuestiones ecológicas, de puntos ecológicos, etcétera, una serie de requisitos que harán más fácil una serie de subastas de unos pactos, por ejemplo, para la dehesa municipal. Y la clave, vuelvo a decir, la clave de ustedes es la comercialización. Se ha hablado siempre, y el argumento de las personas, de las fundaciones que están al frente de estas cuestiones ha sido la comercialización, utilizar a Trujillo como el centro especial de comercialización de toda esa producción ecológica que estos huertos quieren poner. Evidentemente es necesario contar con el aval de la hostelería de la zona, en lo que será básico, del comercio de la zona, y esa es la parte que las fundaciones van a jugar. A aquellas personas que hasta ahora simplemente sabían trabajar el huerto, pero quizá no sabían de técnica de comercialización, de darse de alta, todo tipo de cosas, lo que van a hacer estas fundaciones es ser esa compañía que les va a llevar a que sean verdaderamente productivos. Creo que he respondido a todas las dudas que podían surgir sobre el proyecto. Consideramos un turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida SIEX, señor portavoz del PSOE. Se somete a votación esta carta de compromiso entre la Fundación Memoria y el Ayuntamiento de Trujillo. ¿Votos a favor? En contra, se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del día, mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX, señor portavoz del PSOE. Las resoluciones de alcaldía, que es el quinto punto del día, están a su disposición, como siempre, se les envían por correo electrónico. Y el sexto punto, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX.
Muy brevemente, una pregunta solamente, ¿no? Y tiene que ver con las resoluciones y decretos de alcaldía que se nos han enviado. La resolución número 31/2016, por la que se resuelve que sea devuelta a la Junta de Extremadura, Dirección General de Turismo, la cantidad de 49.627,12 euros, en concepto de devolución cantidad no justificada, convenio, centro de visitantes de los descubridores. Simplemente aclarar que, porque nos resultó un poco chocante. Si quiere contesto, ahora ya le doy la palabra también al del PSOE, porque es sencilla. El concurso, es decir, el concurso de la obra que se ha ido a la baja, claro, la empresa licita la baja y ya sobra ese dinero. Y no se podía destinar a otro fin. Es decir, ahí quizá, bueno, podríamos hablar de algunas cuestiones, pero la ley es taxativa. La oferta más barata, la subvención era de 500.000 euros, pero claro, si se adjudica la oferta más barata, pues la empresa va a la baja, el dinero que ha sobrado hay que devolverse. ¿Me entiendo? Es decir, intentamos la opción de que se pudiera destinar dentro del mismo proyecto a mobiliario, a vídeos, pero no es posible. La parte que iba destinada a obra se hace un concurso donde lo que se prima es las bajas económicas de las empresas, pues evidentemente lo que sobra se tiene que devolver, no queda otro. Señor portavoz del Grupo Socialista, señor portavoz. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros vamos a ser un poquito más extensos. En primer lugar, les vamos a plantear, bueno, teníamos pensado traerle un especial farolas de Trujillo, pero bueno, lo vamos a plantear porque hemos contado un total de 17 farolas que no funcionan en Huertas de Ánima, un total de 8 en Belén, un total de 3 en Huerta de la Magdalena, en Trujillo ya ni le cuento y en El Pavo una. Pero le vamos a citar las que más nos inciden los vecinos, ¿no? Una que se encuentra en la calle Sofrada, nos reitera a los vecinos que por favor, si pueden colocar en la calle Santo Domingo, ya les pedimos en otro pleno como un rinconcito que hay ahí, que está bastante oscuro y ha habido algún susto ya. La calle Colegio, hay una farola que un día funciona, dos no, y la famosa farola de la Plaza Mayor, que todavía sigue sin adecentarse, y es que está en la Plaza Mayor de Trujillo. No cuesta tanto, hemos tenido una escuela taller de herrería y hemos podido subsanarlo. También le queremos plantear, además esto nos ha llegado esta mañana el ruego, no ha sido contrastado por nosotros, pero nos comunican que hay una plaga de orugas en el Parque Gabriel y Galán. Ya les digo que nos lo han dicho esta mañana y no hemos tenido tiempo de verificarlo, pero bueno, ya si pueden, ustedes pueden dar una vuelta. Y también el estado del pavimento, no le vamos a detallar aquí qué calles son las que hay que arreglar. Sabemos que la partida de inversiones en los presupuestos era baja, pero sí que nos preocupa la calle Merced y la Ronda de la Piedad. Saben que están en un estado calamitoso y bueno, los vecinos no dejan de quejarse. También nos surge una duda. Sabemos que están llegando la maquinaria de la basura, sabemos que tiene que llegar alguna más, pero bueno, somos conocedores de la maquinaria con la que están utilizando ahora los trabajadores, sobre todo los camiones de recogida, no son los más adecuados. Y entonces les pedimos que por qué no se están utilizando ya. Creemos que bueno, sabemos que quieren hacer una presentación, pero les pedimos que lo aligeren, porque es que los camiones que se están utilizando ahora, día sí, día también, están estropeados. Les pedimos un control de los cortes de caminos públicos. Nos llegan quejas de la calleja que se dirige hacia la finca de la Anguilla. Ha habido algún propietario un poco avispado que tiene la Anguilla, luego le explicamos dónde se encuentra. Anguilla, sí, es una calleja que ha habido un propietario que tiene fincas a ambos lados del camino, ha abierto las puertas de las dos fincas y ha cerrado el camino. Con lo cual, pues ya disfrutar un cachito más de parcela para él. También nos preocupa la calleja que va al depósito de Cebelén. Llega un momento en el que se pierde por una finca, se pierde el camino, y un poquito más adelante nos encontramos con otro propietario más avispado también, que ha vuelto a hacer lo mismo, ha abierto las dos puertas de su finca y ha cortado la calleja. Vemos que, como dice mi compañera, está de nuevo. La calle Maestro Basible, nos preguntan los vecinos que si tienen previsto, saben que hasta la altura del Club de Pensionistas de Huertas está asfaltado y de ahí en adelante está en tierra y hay algunas viviendas que ya se han construido ahí y bueno, dicen que cuando llueve y demás, pues el malestar es patente. Le hago una petición por parte del AMPA del Colegio Público de las Américas.
nos piden ya que se reunieron con ustedes a finales del curso pasado, en julio, le pidieron una puerta de acceso peatonal para evitar peligros con autobuses, coches, pero además me piden por favor que les haga conocedores de que la palmera que hay en el patio estos días de viento se ha desprendido algunas ramas y bueno, que si por favor podría pasar por allí los jardineros para que la cortaran lo que correspondiera para no tener ningún susto. Nos preguntan también, y a las asociaciones de huerta, y ustedes lo habrán visto en algún medio de comunicación local, pues por las famosas paredes de piedra de la carretera Los Perales. Se les ha abonado una cantidad, vino a pleno, a abonarles una cantidad superior a lo que daba por la expropiación para que las paredes quedaran de piedra, y la sorpresa es que la mayoría están enalambradas y algunas todavía ni siquiera se ha levantado la pared. Con lo cual les pedimos que hagan un seguimiento de ese cerramiento para que se adecúen a la normativa y a lo que se pidió en su momento en el pleno. Me preguntan también por la señal de la calle Ballesteros. Al parecer, la que está arriba, al final de la Cuesta de la Sangre, han quitado el candado y algún vecino o algún gracioso lo cambia cuando le parece. Y el sábado, sobre todo, que hubo lo del castillo, pues ya hubo algún coches para arriba, coches para abajo y algún susto. Por eso le pedimos que, bueno, por si es un candado, por favor que lo repongan. Recordar a ustedes que tuvieron plenos con niños de diferentes colegios el día de la Constitución, y en concreto, bueno, pues cuando vino al colegio con el que yo estuviera trabajando, se les anunció a los niños que iba a venir una empresa importante en Trujillo, que iba a ser algo relativamente pronto, eminente. No sabemos todavía si esa empresa ha desestimado el venir a Trujillo, no sabemos nada de ella. Bueno, nos gustaría saber si sigue en pie y bueno, si va a venir alguna lucha a Trujillo. Y ya por último, en los huertos de ocio, somos conocedores de que hay alguno que ha quedado todavía libre y se lo están ofertando a las personas que ya tienen algunos que le están explotando. Pues bueno, sería bueno que hiciéramos otra vez otra oferta pues para que entidades o otros propietarios los pudieran utilizar, pero que no se les dé a los que ya lo están explotando, sino que demos oportunidad a otros vecinos. Nada más, muchas gracias. Contestar a todo lo que ha dicho. Sobre la cuestión de la farola a la que hacía referencia, que el concejal de Servicios Públicos tome nota y se arreglen en su mayoría. Muchas de ellas son rotas intencionadamente. Una de las cuestiones que usted ha planteado es vandalismo, es como lo de la limpieza del otro día. Yo pido desde aquí conciencia ciudadana. Es decir, me llegaba un escrito de Izquierda Unida el viernes sobre las farolas de la Ronda de las Almenas. Las hemos cambiado en 5 ocasiones en los últimos 4 meses, les puedo enseñar la factura. O sea, las van a romper sí o sí. Se ponen un lunes o un martes, el viernes están rotas. Los chavales que van el fin de semana a dar una vuelta por la villa, una de sus aficiones es tirar piedras y romper farolas. O sea que hay que intentarlas con antivandalismo, pero les puedo enseñar, ¿verdad?, las 5 facturas de los últimos, del último año. Se han roto hasta en 5 ocasiones las veces que esas farolas se han cambiado. Un problema tal, y hay más. Otras no funcionan, porque la semana pasada en el último pleno hablábamos del sistema de eficiencia energética, de cambiar todo el sistema de iluminación de la ciudad. No solo hay un problema con que la farola o los elementos de iluminación consuman más o menos, sino que es que hay muchos problemas con los cuadros de luz, que son antiguos, están puenteados, etcétera, etcétera. Sé que porque usted aquí lo sé, pero no haga nada, intentamos irlo mejorando, pero es francamente difícil. Por eso, por ejemplo, en la calle Colegio, usted dice unos días funciona y otros no, pues posiblemente no son problemas siquiera de la farola, son problemas de los cuadros de luz, que hay que cambiarlo todos. El proyecto que se hizo y el estudio que se hizo de eficiencia energética evidentemente contemplaba todas esas inversiones, ¿no? Que no solo es cambiar el elemento para que sea de bajo consumo, sino que hay que cambiar todo el sistema y los cuadros de luz, porque en muchas ocasiones nos sucede eso. Pero especialmente tras del casco histórico, etcétera, etcétera, es un problema de vandalismo. Créanme, o sea, vuelvo a reiterar, la Ronda de las Almenas, eso no quiere decir que no tengamos que cambiarla, se van cambiando, pero es un problema de vandalismo. Sobre la farola de las plazas, a pesar que se refiere a la del Macetón, decirle que son farolas fundidas de fundición de arena, y que no es sencillo. Vieron ustedes incluso que hubo un proyecto, cuando se hizo el proyecto de iluminación de la plaza, contemplaba intervenir en esa farola, pero no con un proyecto de fundición de arena, que es más costoso y que no se puede realizar aquí.
y evidentemente se descartó la opción porque el resultado técnico que sostenía con la colocación de nuevos faroles nos parecía peor que como está la farola. Entonces, ahí hay un doble proyecto. Ha sido nuestra intención recuperar la farola del centro del Pilar, pero es cierto que las personas técnicas, las personas de Diputación y otros técnicos que han evaluado la cuestión hablan de la necesidad de que la farola que se coloque para que verdaderamente ilumine tiene que estar a una altura muy elevada. Y estaríamos hablando de una farola de fundición que las que había hechas fueron diseñadas por Eduardo Herbá, la misma persona que diseñó las obras de este ayuntamiento, un arquitecto que trabajó para esta ciudad con bastante acierto a finales del siglo XIX. Se han recuperado los planos originales del dibujo de esas farolas y estamos hablando de una inversión aproximada de unos 7.000 euros en la farola, porque habría que mandarla a una empresa que ya se dedica solamente a fundición de arena, porque no vale cualquier farola, evidentemente, en la Plaza Mayor. Ahí sí que no me la voy a jugar, también te lo digo. O sea, no podemos, en la Plaza Mayor no nos sirve colocar cualquier farola. Les repito que esa que usted hace referencia, que es la que está en el acetón, hubo, no sé si incluso las fotografías, pero ya recibí incluso una llamada el mismo día que lo estaban probando y diciendo que no se nos ocurra. Pero, y es verdad, lo veía en los faroles nuevos que se hacen, por muy isabelinos, fernandinos, con el nombre que le quieran poner las empresas que se hacen, no tienen nada que ver con esas antiguas farolas que tienen un valor histórico y un trabajo artesano muy superior a cualquiera que se pueda hacer. Ahora, eso no quiere decir que no se arregle, sí decirle que, por ejemplo, la cuestión de la farola en el centro de la plaza es una cuestión compleja, pero compleja sobre todo porque nos han dicho que para que sea útil tiene que estar a una altura muy elevada, que tampoco somos muy partidarios, por lo cual estamos barajando la opción de volver al tema inicial que hubo en el Pilar de la Plaza, que es un chorro de agua. Un chorro de agua que inicialmente, cuando el pilar se puso, tuvo como elemento decorativo, porque ese pilar celebra la llegada del agua pública a nuestra, agua corriente y pública a nuestra ciudad. Le pido que además pase esa no viene mal que la oposición haga esta labor, nosotros vemos muchas, pero no viene mal que la oposición haga la labor de decir, oye, pues mira, esta farola no ilumina, porque además se puede solventar. Y sobre Santo Domingo, que también hemos tenido bastantes reuniones ya, los que estamos aquí sentados con vecinos de aquella zona, yo todavía, nadie me acaba de dar una respuesta clara, porque hasta el alcalde ha intervenido ya en esa cuestión, en una farola de Santo Domingo, porque han venido algunos vecinos a verme, he dado la orden, pero al final yo no sé qué tipo de problema hay allí, que la farola no se pone. Siempre nos acaban dando una respuesta técnica a los responsables, pero la farola no se pone. No te preocupes, alcalde, que la semana que viene está puesta. Y los vecinos que no viven aquí, vienen en Madrid, cuando vuelven, aquí están a los 2 meses, que no me han puesto la farola todavía, y es verdad, y sé que hay alguna cuestión del lugar donde ubicar la farola si no me equivoco. Sobre la plaga de oruga, es posible que la haya, si ven prensa esta semana hay una plaga de profesionaria en Extremadura y en la mayoría de sitios en la época de que empieza así, que se tome nota de los servicios técnicos para hacer. Sobre el arreglo de las calles, Merced, para que nadie se lleve a engaño, Merced era una calle que estaba en proyecto en el año 2013 para hacerse en el 2014 y finalmente se hizo San Juan Bautista de la Salle porque Merced, según nuestro plan de especial protección del casco histórico, tiene que ser empedrada. Ese es el problema de la calle Merced. O sea, la calle Merced, le sorprenderá a la gente, pero la calle Merced, igual que la avenida de Monfragüe, es decir, desde la zona de la rotonda de la Emilia hasta la rotonda de Huerta, por normativa tienen que ser empedradas si se actúa sobre ellas. Entonces, pues preferimos, y además, con posibilidad de si ordenamos nosotros en contra del criterio técnico esa cuestión, pudiendo tener alguna responsabilidad, por lo cual se estudia la posibilidad de que se pueda hacer una labor de mantenimiento, porque si se hacen obras, cambiando redes, etcétera, etcétera, esa calle tiene que ser empedrada, porque se considera hasta ese límite casco histórico. Todas las calles del casco histórico tienen que ser empedradas. Es decir, la calle Atalaya, que se va a empezar ahora, para mismo donde está el tanatorio pequeño, para que todo el mundo me entienda, esa calle que está toda en asfalto, que se va a hacer ahora de obra, va toda empedrada, porque ya no dejan asfaltarla. La calle donde se celebra el mercadillo, la calle Fernán Ruiz, el día en que se haga una obra, es toda empedrada, porque no nos dejarían ya ni asfalto ni cemento. Entonces ese es el problema de la calle Merced. La ronda de la Pilar no tiene el mismo problema, la ronda de la Pilar es cierto que iba a entrar en los planes provinciales del 14-15 y se ha caído se ha caído esos planes porque entendemos que la calle Atalaya o la calle García de Paredes, el tramo que queda sin arreglar, estas peores condiciones, calles en Huerta, en Belén, que no hacen todo eso, 555.000 euros, que como digo,
denúncienlo aquí, pero también les recomiendo, cualquier cosa que tengan, al Seprona. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, nosotros no podemos tomar que la policía vaya con un informe, también le pido que traslade, y se iniciará un proceso de recuperación de la propiedad, de la titularidad pública del terreno tal. Tiene que haber un informe de la policía, pero no lo pueden hacer, cuando tengan conocimiento de eso, que es lo que hago yo, al Seprona, porque el informe del Seprona es el que nos va a avalar a nosotros para poder iniciar ese expediente de recuperación de titularidad pública de vías ocupadas. Y seguramente esas son las más próximas, porque alguien se lo ha trasladado, pero en los casi 66.000 hectáreas que tenemos de término municipal, yo me llevo las manos a la cabeza de pensarlo que en algunas ocasiones habrá y no habrá. Ahí está siempre la vieja queja o la vieja reivindicación o idea de la necesidad de encontrar en Trujillo con una patrulla de medio ambiente que se dedicara solo a este tipo de cuestiones, de vertidos, en las callejas, todo este tipo de cosas, pero es difícil. Maestro Basilio, que también hace usted referencia en su intervención, he estado reunido también con algún vecino de esa zona. Yo, es que me sorprende luego que, y no tiene la culpa los vecinos, y yo sé que son cuestiones, es que se puedan autorizar viviendas en lugares que no reúnen servicios públicos. Si es que no tiene sentido que se autorice la construcción de una vivienda o que sea urbano un lugar que no reúne los servicios públicos. Evidentemente, habrá que hacerlo, en algún momento se hará. No quiero decirle mañana, ni quiero comprometerme una fecha porque sería faltar a la verdad, pero aquella zona hay que dotarla de servicios públicos, si es urbano, y los solares son urbanos y se venden como urbanos, y es vía pública, que no tiene que haber compensaciones urbanísticas, etcétera, etcétera, por normativa, tendrán que urbanizarse, es lo que hay, tendrán que pagar la parte que le corresponda, o a lo mejor habrá que recurrir a contribuciones especiales, pero hay que ir, que ninguna calle, como ustedes decían, esté en tierra. Hay otra calle que está, hablaron quizá el otro día en el pleno, la calleja del Caño, detrás de Lojería, habló usted, precisamente, esa calleja. Claro, pero es que eso no son calles, son urbanas, pero no son urbanas, el nombre es calleja del Caño, no es una calle formalmente. Se ha autorizado la construcción de vivienda y luego vecinos el Cordel de Santa Catalina. Claro, es que vivimos en tierra. Pero es que usted se ha comprado una casa en una calle en tierra y dirá, la culpa no es mía, que no me hubieran vendido, me hubieran dejado construir. Pero es como que iba al lado del aeropuerto y dice, es que no me molestan los aviones. Si al comprar la casa al lado del aeropuerto, no van a cerrar el aeropuerto, entiéndame. Es que no tiene solución inmediata todo. Pero el problema ahí, un problema a mi punto de vista, ha sido más de desarrollo y de organización. Nos han venido dando licencias de construcción en zonas que no estaban, porque además la ley así lo dice, que no reunían servicios públicos. Acuérdense de la calle Depósito, recuerdo aquí, que gobernaron sus compañeros y la asfaltaron con un plan E. Acuérdense de las casas que hay enfrente de la cooperativa en la carretera de Plasencia. Acuérdense de unas viviendas que hay en una travesía de Ramón y Cajal. Se han ido dando autorizaciones a viviendas en lugares que no tienen servicios públicos y que por lo tanto, pues ahora los demandan, pero es que no es por decir, si me sobrara el dinero, asfaltaría todas las calles, o arreglaría todas las calles, pero si tengo que sopesar. Claro, efectivamente, pero no vienen previamente dadas, ese es el problema, o sea, no vienen previamente dadas, esa es la cuestión. Y luego los ciudadanos no entienden que si no pueden construir, paguen IBI, es que es muy complejo, realmente que esa es la cuestión de la idea, pero los que llevamos aquí más tiempo sabemos de lo que desgraciadamente estamos hablando y esa es la realidad. Entonces usted me dice, pues podía invertir mañana el dinero de beneficiarios ahí, pero si me sobraran otras calles, pero es que hay que arreglar Atalaya, hay que arreglar la calle Coleire, hay que arreglar la calle de los Maestros, Malformoso, otra serie de calles que hay más vecinos además, que una cuestión también de priorizar, no de otra cuestión. Que eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, que yo estoy con los vecinos y que reconozco que esa calle habrá que arreglarla, además se tendrá que ir hasta la zona del Regaladero, que es donde termina esa calle, preparándola y dotándola de servicios públicos, porque hoy vive una persona o dos, pero mañana pueden vivir 5 porque aquella zona está reconocida como urbana. Sobre la puerta de las Américas y la Palmera, se han recibido siempre escritos aquí. Las puertas también ha habido una serie de problemas urbanísticos, etcétera, etcétera, pero yo creo que están solventados porque en varias ocasiones, incluso intentó en Navidad aprovechar esas vacaciones para hacer esa obra y no se pudo. La señal de la calle Ballesteros, que se tome nota. Las paredes de piedra de los Perales. Bueno, las paredes de piedra de los Perales. Nosotros, como administración, no podemos obligar a
a los propietarios a que construyan las paredes de piedra. Si no recurrieran, posiblemente no ganaría. Ahí hubo una carta de medio ambiente, que fue la que informó que se tenían que mantener las paredes de piedra. Y eso es lo que se le trasladó a todos los propietarios. Yo creo que no se han pagado todas las expropiaciones. En realidad, el secretario no se han liquidado todas las expropiaciones, no se han pagado todas las expropiaciones, porque era 50 y 50, hasta que no se demostrara que se había levantado la pared, no se pagaba el resto de la expropiación. Yo aprovecho este término para decirle que hasta tengo mi duda legal sobre si eso que estamos haciendo, fíjense lo que le digo, es acorde a la realidad o no, porque en una expropiación tú a una persona le quitas su parte de terreno y el terreno se lo has quitado, lo tienes que pagar. Es cierto que el porcentaje, claro, efectivamente, que el porcentaje que le dábamos de más, los 10 o 12 euros que dábamos por metro de pared, quizás pudiéramos pelearlo, pero ni en las expropiaciones que hacen el Ministerio ni en los autos de carretera se utiliza esa fórmula. A ti te recomiendan que pongas una pared de piedra. A ti te pagan la indemnización por quitarte el terreno, la que se haya pactado o se haya aprobado. Y posteriormente, medio ambiente será el que decida si aquí tiene que haber una pared de piedra y no la hay por tema animales, te pondrá una sanción, te obligará a iniciar un procedimiento contigo, etcétera, etcétera. Y ese debate en el que ha habido en el ayuntamiento con mucha intensidad sobre este tema. Cierto es que las paredes que yo sepa le han levantado uno o dos vecinos, si no me equivoco nada más. De los 5 propietarios le han levantado o 3, quizás, porque yo he leído otra de las parcelas de más abajo, había que estaban 3, pero hay otros 2 o 3 que uno tiene alambrada y otro tiene la pared en el suelo. Y otro tiene en el suelo, que fue el que, además, a ese último que lo tiene en el suelo, no entró dentro del convenio del ayuntamiento. Si ya lo indemnizó, yo creo, por su parcela o tiene que pelearse con Diputación porque él no se avino voluntariamente a firmar la expropiación de manera voluntaria. Un tema complejo que la verdad que tiene su duda, pero que no es por quitarnos el muerto de encima, porque también se lo recomiendo. Si medio ambiente es que dice que las paredes de piedra, que medio ambiente se actúe, nosotros hemos cumplido nuestra obligación de notificarle a todos los propietarios la circular de medio ambiente diciendo que es necesario recoger las paredes de piedra. Medio ambiente a la y que no las tenga, pues será el que le diga sancionará. Sobre los huertos de ocio, a los que usted me hacía referencia también en su intervención, me dice que se le están ofreciendo a los que ya están allí, que se puede volver a sacar a concurso. Yo creo, no lo sé porque no quiero hablar por oídas, que se ha llamado a las personas que están en una lista de espera, posiblemente, es lo que me ha oído comentar, y no había de momento ningún voluntario más para tomarlo. Pues si lo hay, que venga, que esté vacío está, pues vacío está, que venga, los técnicos responsables, y el huerto se lo traslada. A lo mejor esa persona no está en la lista de apuntados previamente, y habrán llamado a los que se quedan fuera de la primera solicitud, etcétera, etcétera. Quiero recordar que mayoritariamente las 18 y 19 personas que pidieron inicialmente fueron objeto de ser adjudicatarias, y luego ha habido alguna renuncia y se ha trasladado a las personas que han venido a solicitar. No sé si me queda algo más de todo lo que me ha preguntado. Nada más. A los camiones de la basura. Yo sé que me han llegado, me informan alguna vez, pero he visto que alguna de las maquinarias nuevas ya la están usando, no sé, alguna. Pero vamos, no hay orden nuestra de que no se use para hacer una presentación. O sea que lo normal es que lo usen y que después se haga la presentación cuando tengan todos los elementos. Pero vamos, no hay por mi parte ninguna cuestión, ningún problema en trasladárselo a la empresa. Y creo que en el anterior pleno me preguntaron, no recuerdo ahora, y no les contesté, sobre la Casa de Cultura de Huertas, ascensor y biblioteca. Y luego, como el pleno fue tan largo, no les contesté, porque luego después del pleno me acordé y era que estaba aquí, me he acordado que tenía que aquí contestarles sobre Casa de Cultura de Huertas. El ascensor, pues, si se hace el pago de los 30.000 euros restantes que quedan, que estará, pues, yo creo que para el mes de abril, mayo, en condiciones, yo creo que no tiene sentido hasta que tengamos ese ascensor dotar de mobiliario de la biblioteca, que se va a dotar de uso, pero que sea accesible para todas las personas que quieran subir, y evidentemente a esa biblioteca se le va a dar un uso, y ya se ha hablado, se habrá la posibilidad, ¿no?, internamente, de que incluso hay una persona que evidentemente será responsable de aquella actuación. Aparejada a esa obra de colocación del ascensor, y dan otras de la planta baja de la Casa de Cultura, y de los anteriores han quedado paralizadas, tanto en cuanto no se realizará la obra del ascensor. Y la biblioteca
biblioteca, se harán las soluciones pertinentes de mobiliario, ordenadores, libros, para que sea de uso normal y corriente para la gente de la ciudad. Ahí ha habido fundamentalmente un problema con la colocación del ascensor y cuestiones de liquidez de la empresa. Pero bueno, en cualquier caso, yo espero que, como digo, esté solventado. Tardan en traer el ascensor y colocarlo, pero en cuestión de 1 o 2 meses sea una realidad el estar colocado y se habilitará y evidentemente se dotará a la biblioteca, también, con la estructura, los responsables de personal, de que haya personal aquí para que evidentemente sea de uso público. ¿Alguna cuestión más sobre el orden del día y en el pleno? Pues nada,